La vida tiene una manera extraña de ponernos a prueba, de empujarnos al límite, no para destruirnos, sino para revelarnos la fuerza oculta que reside en nuestro interior. Esta es la historia de cómo un hombre, ahogado en la desesperación de las deudas, encontró un camino que no solo lo sacó del abismo, sino que lo transformó por completo, mostrándole que el verdadero valor de la vida no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de crear. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre tu percepción sobre la libertad. Pedro había pasado más de la mitad de su vida tras el volante de su taxi amarillo, recorriendo las calles de su bulliciosa ciudad. Desde el amanecer, cuando el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, hasta bien entrada la noche, bajo el manto estrellado que apenas se dejaba ver entre la luz de los edificios, su existencia era un ciclo interminable de arrancar y frenar. Cada pasajero era una historia fugaz, un rostro nuevo que aparecía y desaparecía, mientras el medidor de su taxi avanzaba, sumando pesos que nunca parecían suficientes para cubrir los agujeros de su vida. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Pedro miraba el futuro con una chispa en los ojos cuando soñaba con tener su propia casa. Un lugar donde su hija Sofía pudiera jugar en un jardín y su esposa Elena no tuviera que preocuparse por cada centavo. Esos sueños, antes tan vívidos, ahora se sentían como recuerdos lejanos, desdibujados por la bruma de las preocupaciones económicas. La semilla de sus problemas se había plantado años atrás, con una serie de decisiones impulsivas, pequeñas fugas de dinero que se sumaron sin control. Primero fue un préstamo para arreglar el motor de su taxi, que parecía no tener fin. Luego, una tarjeta de crédito para cubrir los gastos de una enfermedad inesperada de Elena, que los dejó con una montaña de facturas médicas. Y después, la hipoteca de la pequeña casa donde vivían, que se había convertido en una carga abrumadora. Cada mes, el sobre con el estado de cuenta llegaba como un recordatorio cruel de su fracaso. Los números se amontonaban, y cada pago mínimo solo servía para mantenerlos a flote, sin nunca reducir la verdadera deuda. Pedro se sentía atrapado. La presión en su pecho era constante, un nudo apretado que no lo dejaba respirar. Los días se fusionaban en una rutina agotadora. Se levantaba antes del amanecer, preparaba un café amargo y se despedía de Elena y Sofía, quienes aún dormían. El suave beso de su hija en la mejilla era el único rayo de sol en sus mañanas oscuras. Luego, al volante, la soledad era su única compañera, mientras el motor ronroneaba y la ciudad despertaba a su alrededor. Una tarde, mientras esperaba en una parada, con la mirada perdida en el ir y venir de la gente, un fuerte dolor de cabeza lo invadió. Era el agotamiento, el estrés acumulado de tantos años. Se llevó la mano a la sien, cerró los ojos por un instante y sintió cómo las lágrimas quemaban. La imagen de Sofía, con sus ojos grandes y llenos de ilusión, pidiéndole un juguete que no podía comprar, lo partió por dentro. La voz de Elena, cansada pero siempre comprensiva, diciéndole que no se preocupara, solo aumentaba su sentimiento de culpa. Esa noche, al regresar a casa, el silencio era diferente. Elena lo esperaba sentada en el sofá, con un semblante serio. En sus manos sostenía un sobre, el mismo sobre que llegaba cada mes. Pero esta vez su expresión era de profunda preocupación. «Pedro», dijo, su voz apenas un susurro. «Esto llegó hoy, es del banco. Dicen que si no hacemos un pago significativo este mes, nos quitarán la casa». La sangre se le heló en las venas. La casa, el único refugio que tenían. El sudor frío recorrió su espalda. Era el golpe que temía, la confirmación de que estaba perdiendo la batalla. Se sentó a su lado, la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de un mundo que se le venía encima. No había palabras, solo el sonido de sus propias respiraciones pesadas. Elena lo abrazó, tratando de transmitirle un poco de su fortaleza, pero él solo sentía un vacío inmenso. La desesperanza lo invadía como una marea oscura. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Caminó por la pequeña sala, la mente en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto?
¿Cómo podía haber dejado que las cosas se salieran tanto de control? La culpa lo carcomía. Miró por la ventana, hacia la oscuridad de la noche, y sintió que no había salida. La idea de perder la casa, de ver a Sofía y Elena sin un techo, era insoportable. Decidió que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. ¿Pero qué? No tenía ahorros, sus ingresos apenas cubrían los gastos básicos, y las deudas se acumulaban más rápido de lo que podía pagar. Se sentía como un náufrago en medio del océano, sin una tabla a la que aferrarse. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño, Pedro se despidió de su familia con un nudo en la garganta. Al subir a su taxi, la ciudad parecía más gris que nunca. El ronroneo del motor, antes un compañero familiar, ahora sonaba como un lamento. Conducía sin rumbo fijo. Las emisoras de radio pasaban canciones que no escuchaba, anuncios que no entendía. Estaba tan absorto en su miseria que casi choca con un camión en una intersección. El susto lo hizo reaccionar. Tenía que concentrarse, tenía que buscar una solución. Fue entonces cuando, al detenerse en un semáforo, su mirada se encontró con un viejo letrero de una librería de segunda mano que rara vez visitaba. Por alguna razón, algo lo impulsó a estacionar el taxi y entrar. El lugar olía a polvo y papel viejo, un aroma reconfortante que lo transportó a tiempos más simples. Viejos anaqueles repletos de libros cubrían las paredes, desde el suelo hasta el techo. Se paseó sin un objetivo claro, sus dedos rozando los lomos gastados de historias olvidadas. De repente, un libro en particular captó su atención. No era nuevo, ni tenía una cubierta llamativa. De hecho, se veía bastante usado, con las esquinas dobladas y las hojas amarillentas. El título, escrito con letras sencillas, decía: La regla de 4 pasos para salir de deudas. La curiosidad picó a Pedro. ¿Sería posible? ¿Existía realmente una regla para algo tan complejo como salir de deudas? Lo tomó en sus manos, casi con reverencia, como si contuviera una verdad oculta que solo él estaba destinado a descubrir. Abrió la primera página, y una frase, escrita a mano con tinta descolorida, lo impactó. La libertad financiera no es un destino, es una serie de decisiones. Lo compró por apenas unos pocos dólares, la única inversión que se permitió ese día. Volvió al taxi, pero en lugar de seguir conduciendo, estacionó en un parque tranquilo. Con la ciudad murmurando a lo lejos, abrió el libro y empezó a leer. La luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras danzarinas sobre las páginas. El autor, un tal Dr. Alejandro Vargas, comenzaba su relato compartiendo su propia historia de ruina financiera, una historia que resonaba profundamente con la experiencia de Pedro. Vargas había sido un exitoso empresario que, por malas decisiones y excesos, lo perdió todo. Tocó fondo, vivió en la calle y sintió la misma desesperanza que ahora ahogaba a Pedro. Pero a diferencia de él, Vargas encontró un camino. No un atajo, sino un sistema. Una forma disciplinada de enfrentar sus problemas económicos. El libro no prometía milagros, sino trabajo duro, autoconocimiento y una disciplina inquebrantable. Hablaba de la mentalidad, de cómo la forma en que uno piensa sobre el dinero y sobre sí mismo puede ser el mayor obstáculo o el mayor aliado. Pedro leía cada palabra con una avidez inusitada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en su interior. La primera regla del Dr. Vargas era algo que él llamaba el despertar consciente. No se trataba solo de reconocer que se tenían deudas, sino de entender la verdadera magnitud del problema. Vargas explicaba que muchas personas viven en una negación constante, evitando mirar sus estados de cuenta, ignorando las llamadas de los bancos. Pedro lo conocía bien, lo había hecho durante años. El miedo a confrontar la realidad era más fuerte que el deseo de solucionarla. El primer paso hacia la libertad, leía Pedro, es mirar al monstruo a los ojos. No importa cuán grande o aterrador parezca, solo al conocer a tu enemigo podrás idear una estrategia para vencerlo. El libro instaba a la gente a hacer una lista exhaustiva de todas sus deudas
tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, incluso los pequeños créditos con amigos o familiares, incluir la cantidad original, la tasa de interés, el pago mínimo y el saldo actual. Era un ejercicio que parecía sencillo, pero que a muchos les resultaba aterrador. Pedro sintió un escalofrío. Siempre había evitado ese ejercicio, por miedo a lo que encontraría. Pero ahora, con la amenaza de perder su casa pendiendo sobre él, sabía que no tenía otra opción. Cerró el libro, lo apretó contra su pecho y encendió el motor de su taxi. Ya no conducía sin rumbo. Tenía un propósito, una misión. Esa noche, cuando Sofía ya dormía y Elena estaba ocupada en la cocina, Pedro se sentó en la pequeña mesa del comedor, con una hoja de papel en blanco y un lápiz. Su corazón latía con fuerza. Era el momento de enfrentar a su monstruo. Empezó por las deudas más grandes, la hipoteca, que ascendía a varios miles de dólares. Luego, el préstamo del motor del taxi, que parecía no reducirse nunca, a pesar de los pagos mensuales. Después, las tarjetas de crédito, que se habían acumulado una tras otra, cada una con un saldo diferente y tasas de interés variables. Recordó las pequeñas compras, los gastos impulsivos, las emergencias inesperadas. Todo se sumaba, creando una imagen abrumadora de su situación financiera. A medida que escribía, los números se extendían por la página, formando una lista cada vez más larga. La cantidad total era mucho mayor de lo que imaginaba, un número que lo mareaba y le oprimía el pecho. Cerró los ojos por un momento, la cabeza apoyada en sus manos. Sentía un sudor frío en la frente. Era la verdad, cruda y sin adornos. Pero a pesar del miedo, había algo diferente. Al ver los números escritos, al ponerlos en papel, la ansiedad no era tan paralizante como esperaba. Era como si, al darle forma a su miedo, este se volviera menos abstracto, menos invencible. Estaba allí, claro y visible. Y lo que es visible se puede atacar. Elena entró en la sala, lo vio con la lista de deudas y supo lo que estaba haciendo. Se sentó a su lado, en silencio, y le tomó la mano. No dijo nada, solo le ofreció su apoyo incondicional. Ese gesto de amor y comprensión le dio a Pedro la fuerza para seguir adelante. Se dio cuenta de que no estaba solo en esto. Una vez que tuvo la lista completa, Pedro la miró fijamente. Era la primera vez que veía la magnitud de su problema de manera tan clara. La sensación era agridulce. Por un lado, la desesperación seguía allí, pero por el otro, había una extraña sensación de claridad. El monstruo tenía un rostro, y ahora Pedro podía empezar a pensar en cómo combatirlo. El libro de Vargas no se limitaba a enumerar las deudas. El siguiente paso en El despertar consciente era identificar el origen de cada una. ¿Fue una emergencia? ¿Una mala inversión? ¿Gastos impulsivos? Entender la raíz de los problemas ayudaba a evitar que se repitieran. Pedro reflexionó sobre cada ítem en su lista. La hipoteca fue por necesidad, sí, pero también por no haber investigado lo suficiente las condiciones. El préstamo del taxi, por la falta de un fondo de emergencia. Las tarjetas de crédito, la mayoría por gastos que, en retrospectiva, no eran esenciales. Ropa, salidas a comer, pequeños lujos que, sumados, se habían convertido en un gran problema. Se dio cuenta de que muchas de sus deudas no eran el resultado de la mala suerte, sino de una falta de planificación y disciplina. Era una verdad dolorosa, pero necesaria. El sol comenzaba a asomar por la ventana, tiñendo el cielo de un color gris azulado. Pedro había pasado toda la noche en vela, pero esta vez, la falta de sueño no se sentía como un castigo, sino como una inversión. Había completado la primera etapa de la regla de 4 pasos. Había mirado a su monstruo a los ojos, años de piel oscura con barba. Al amanecer, con la lista de deudas frente a él, Pedro sintió una extraña mezcla de alivio y determinación. El camino sería largo, lo sabía, pero por primera vez tenía un mapa. Tenía un propósito claro. Ya no estaba perdido en la oscuridad. Había encontrado una pequeña vela, y aunque la llama era tenue, prometía iluminar el sendero hacia la libertad. La verdadera batalla apenas comenzaba.
pero Pedro ya no era el mismo hombre abatido de la noche anterior. Había dado el primer paso, el más difícil de todos: aceptar su realidad y decidir cambiarla. Esa mañana, Pedro no se sintió cansado a pesar de no haber pegado el ojo. Había algo en la claridad de los números que le devolvía el control sobre sus pies. El primer paso del libro, ese despertar consciente, le había quitado la venda de los ojos. Pero el Dr. Vargas advertía en sus páginas que el conocimiento sin acción es simplemente una nueva forma de tortura. Saber cuánto debes y no hacer nada al respecto es como observar un incendio sin buscar agua. Así que, mientras el sol terminaba de subir sobre los tejados de su barrio, Pedro se preparó para la segunda fase: el diseño de la estrategia de ataque. El libro explicaba que la mayoría de las personas fracasan al intentar pagar sus deudas porque intentan atacar todos los frentes al mismo tiempo. Reparten sus pocos dólares entre todas las tarjetas y préstamos, logrando apenas cubrir los intereses, lo que los mantiene en el mismo lugar año tras año. Vargas proponía un método diferente, uno que jugaba con la psicología del éxito. Lo llamaba el efecto de la bola de nieve. Consistía en organizar las deudas de menor a mayor cantidad, sin importar la tasa de interés. El objetivo no era solo matemático, sino emocional. Pedro volvió a mirar su lista. Tenía una deuda pequeña con un vecino, apenas $80 que le había prestado para una llanta hacía meses. Luego seguía una tarjeta de una tienda de ropa con un saldo de $250. Después, el préstamo del motor de $1,500 y finalmente la hipoteca de la casa y el préstamo mayor del banco. La lógica de la bola de nieve era simple, pero poderosa. Debías concentrar cada centavo extra en la deuda más pequeña hasta aniquilarla por completo. Mientras tanto, en las demás, solo pagarías el mínimo necesario para no generar multas. Al ver desaparecer la primera deuda, por pequeña que fuera, el cerebro recibía una inyección de victoria. Ese dinero que antes iba a la deuda pequeña, ahora se sumaba al pago de la siguiente, creando un pago cada vez más grande, más pesado, más imparable, como una bola de nieve que rueda cerro abajo. Sin embargo, para que este plan funcionara, Pedro necesitaba algo que no tenía: excedente. Sus ingresos como taxista estaban al límite. Si quería que la bola de nieve empezara a rodar, tenía que encontrar dinero donde parecía no haberlo. Fue en ese momento cuando la historia del Dr. Vargas se volvió más exigente. El libro hablaba de la austeridad radical. No se trataba de privarse de vivir, sino de priorizar la libertad futura sobre el placer inmediato. Pedro se sentó con Elena esa tarde. Pusieron sobre la mesa los gastos de la casa: comida, servicios, transporte, pequeños gustos. Elena, que siempre había sido el pilar de la organización en el hogar, confesó que a veces compraba cosas por miedo a que el dinero se esfumara en otras deudas, una especie de mecanismo de defensa. Decidieron, juntos, que a partir de ese día cada dólar que entrara a la casa tendría un nombre y un propósito. Eliminaron las salidas a comer los domingos. Elena empezó a preparar almuerzos para que Pedro no tuviera que comprar comida en la calle mientras trabajaba. Cortaron el servicio de televisión por cable que casi no veían y buscaron formas de ahorrar en la electricidad. No eran sacrificios menores, eran declaraciones de guerra contra la deuda. Pedro sintió una punzada de tristeza al ver que tendría que decirle que no a Sofía cuando pidiera sus dulces favoritos. Pero se recordó a sí mismo que el mayor regalo que podía darle a su hija no era un caramelo, sino la seguridad de un hogar estable. Al día siguiente, Pedro salió a la calle con una mentalidad renovada. Ya no veía su taxi simplemente como un medio de subsistencia, sino como una herramienta de liberación. Cada carrera, cada propina, cada dólar ganado era un soldado en su ejército contra el banco. Empezó a estudiar sus rutas. Se dio cuenta de que perdía mucho tiempo y combustible dando vueltas en zonas donde no había pasajeros. Empezó a usar la tecnología a su favor, uniendo grupos de taxistas que compartían información sobre dónde estaba la demanda real. Sus jornadas se hicieron más largas, pero su espíritu estaba más ligero. El hambre de victoria era más fuerte que el dolor de espalda.
En la primera semana, gracias a los ahorros en comida y el esfuerzo extra en el taxi, Pedro logró reunir los $80 que le debía a su vecino. Cuando fue a su casa y le entregó el dinero, sintió una descarga de energía que no había experimentado en décadas. Tachó ese nombre de su lista con un marcador rojo grueso. Una menos. El monstruo era un poco más pequeño ahora. El proceso no fue lineal. Hubo días de lluvia donde nadie salía a la calle y los ingresos caían. Hubo una tarde en la que el taxi empezó a fallar y Pedro sintió el frío del pánico recorriendo su cuello. Si el taxi se detenía, el plan se derrumbaba. Pero en lugar de desesperarse como antes, recordó las palabras del libro sobre el tercer paso: la construcción de la muralla de protección. Vargas explicaba que la mayoría de la gente recae en la deuda porque no tiene un fondo de emergencia. Cualquier imprevisto, una enfermedad o una reparación, los obligaba a usar de nuevo la tarjeta de crédito. La regla decía que, antes de atacar las deudas medianas, debías ahorrar $1,000 lo más rápido posible. Ese dinero no era para gastar, era un seguro de paz mental. Era el muro que separaba a Pedro de volver a caer en el foso. Así que, después de pagar la deuda de la tienda de ropa, Pedro no pasó de inmediato al préstamo del motor. Se concentró en llenar un sobre que escondió detrás de un cuadro en la sala. $1,000. Parecía una cifra inalcanzable para alguien que vivía al día. Pero con la disciplina de un monje, peso sobre peso, el sobre empezó a engordar. Elena también contribuyó, empezando a vender postres que hacía en las tardes entre sus vecinas. El hogar se llenó del aroma a canela y vainilla, y con cada pastel vendido, el muro de protección crecía. El protagonista es un hombre de 35 años, moreno, de piel oscura con barba. Aquellos meses fueron de una transformación interna profunda. Pedro hablaba menos y escuchaba más. En su taxi, ya no escuchaba noticias pesimistas que le amargaran el humor. Prefería el silencio o audiolibros que le enseñaran sobre finanzas y crecimiento personal. Se dio cuenta de que la pobreza no era solo un estado de la cuenta bancaria, sino una forma de ver el mundo. Había pasado años quejándose del gobierno, de la suerte y del tráfico, sin darse cuenta de que la única variable que podía controlar era su propia conducta. Una noche de martes, después de 14 horas de trabajo, Pedro llegó a casa y encontró a Elena contando las monedas y billetes de la venta de los postres. Se sentó a su lado y ella le mostró un cuaderno donde llevaba la cuenta. Habían logrado juntar los $1,000 del fondo de emergencia. Se abrazaron con una fuerza que no era solo cariño, era complicidad. Ya no eran dos personas sufriendo juntas, eran un equipo luchando por un objetivo común. Ese fondo de $1,000 cambió algo en la mirada de Pedro. Ya no conducía con el miedo de que un pinchazo arruinara su mes. Si algo pasaba, tenía el dinero para solucionarlo. Ese pequeño colchón financiero le dio la confianza necesaria para ser más estratégico. Empezó a negociar con sus acreedores. Llamó al banco del préstamo del motor y, armado con la seguridad de quien tiene un plan, logró que le bajaran un poco la tasa de interés a cambio de pagos puntuales y directos. El libro decía que la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Pedro se convirtió en la encarnación de esa frase. Se despertaba a las 4 de la mañana para limpiar su taxi, asegurándose de que fuera el más impecable de la zona. Sabía que un cliente satisfecho podía significar una mejor propina o un cliente recurrente. Empezó a repartir tarjetas personales a los empresarios que llevaba al aeropuerto, ofreciéndose para recogerlos en sus viajes de regreso. Su red de contactos creció. Ya no era solo un taxista, era un prestador de servicios profesional. A medida que el préstamo del motor empezó a bajar, Pedro experimentó lo que el Dr. Vargas llamaba la claridad del propósito. Las deudas son como cadenas invisibles que arrastramos. Cada vez que pagas una de esas cadenas se rompe. Con cada pago, Pedro sentía que sus hombros se enderezaban, que su voz cobraba más firmeza. Ya no bajaba la cabeza cuando pasaba frente al banco. Sin embargo, el camino hacia la transformación no solo era financiero. Pedro empezó a notar que su relación con Sofía y Elena había cambiado. Al no estar consumido por el estrés constante, podía estar presente. En las noches,
Aunque estuviera agotado, leía cuentos a su hija. Le hablaba de la importancia de ahorrar, de esperar, de trabajar por lo que uno quiere. Le enseñó a usar 3 frascos de vidrio. Uno para ahorrar, uno para gastar y uno para ayudar a otros. Quería que ella nunca tuviera que aprender estas lecciones de la forma dolorosa en que él lo hizo. Un día, mientras esperaba a un cliente fuera de un edificio de oficinas, Pedro sacó el libro del Dr. Vargas por 10ª vez. Estaba casi deshecho, lleno de anotaciones en los márgenes y marcas de café. Llegó a una parte que antes no había comprendido bien, el 4º paso, la multiplicación del valor. El autor explicaba que salir de deudas era solo el principio. El verdadero éxito radicaba en cambiar tu relación con el trabajo. No trabajar por dinero, sino hacer que el dinero trabaje para ti. Pero antes de eso, debías convertirte en una persona de alto valor. Pedro se preguntó qué significaba eso para un taxista. ¿Cómo podía un hombre, que manejaba 10 horas al día, multiplicar su valor? La respuesta llegó a través de una conversación con un pasajero habitual, un hombre mayor llamado Don Ricardo, que siempre pedía a Pedro para sus traslados médicos. Don Ricardo había sido profesor de economía y disfrutaba de las charlas con Pedro. Un día, al ver el libro sobre el asiento del copiloto, el profesor sonrió. «Ese libro es bueno», dijo don Ricardo con voz pausada. «Pero recuerda algo, Pedro. El taxi tiene un límite. Solo tienes 2 manos y 24 horas. Si quieres salir de la deuda rápido y saltar al siguiente nivel, tienes que pensar en escala». Esa palabra, escala, se quedó grabada en la mente de Pedro. Empezó a observar otros taxis. Muchos estaban en mal estado, con conductores malhumorados que no cuidaban a sus pasajeros. Pedro comprendió que su valor no estaba en el auto, sino en el sistema de servicio que había creado. Tenía una agenda llena, clientes que confiaban en él y un fondo de emergencia que seguía creciendo. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. Habló con un colega, un hombre joven llamado Luis, que tenía muchas ganas de trabajar, pero no tenía un rumbo claro. Pedro le propuso un trato. Él le enseñaría sus rutas, le pasaría a algunos de sus clientes premium y le ayudaría a organizar sus finanzas bajo la regla de los 4 pasos, a cambio de una pequeña comisión por cada carrera gestionada a través de su red. Al principio fue difícil. Delegar era aterrador. Pero Pedro se dio cuenta de que, al ayudar a Luis a ser más productivo, él también ganaba. Empezó a actuar como un pequeño centro de despacho personal. Mientras él conducía, también coordinaba viajes para Luis y otros 2 conductores que se sumaron al ver el éxito de Pedro. Sus ingresos empezaron a subir, no solo por su esfuerzo físico, sino por su capacidad de organización. El dinero extra fue directo a la bola de nieve. El préstamo del motor, que antes parecía eterno, fue liquidado en apenas 6 meses. El día que recibió el documento que acreditaba que la deuda estaba en 0, Pedro lloró. No fue un llanto de tristeza, sino de liberación. Se sentó en su taxi, apagó el motor y simplemente disfrutó del silencio. Ya no le debía nada a nadie por esa herramienta de trabajo. El taxi era suyo, de verdad. Pero la hipoteca seguía allí. Era la montaña más alta. Miles de dólares que todavía lo vinculaban al miedo de perderlo todo. Pero Pedro ya no era el hombre que encontró el libro en la librería de viejo. Ahora era un estratega. Un líder de un pequeño grupo de conductores, un padre presente y un esposo que compartía sueños en lugar de pesadillas con su mujer. Elena, por su parte, había convertido su pequeño negocio de postres en algo más serio. Ya no solo vendía a las vecinas, sino que Pedro entregaba pedidos grandes en las oficinas, donde llevaba a sus pasajeros. El ingreso de Elena se convirtió en el motor que aceleró el pago de la hipoteca de una forma que nunca imaginaron. La historia de Pedro se convirtió en un rumor de esperanza en el gremio de taxistas. Muchos se acercaban a preguntarle cuál era su secreto. Él siempre sacaba su libro gastado y les hablaba de la regla de los 4 pasos. Les decía que no se trataba de números, sino de carácter. Les explicaba que la deuda es una prisión mental y que la llave de la celda siempre ha estado en sus manos, en forma de disciplina y sacrificio temporal por una libertad permanente.
Pasaron los meses, y la bola de nieve era ahora una avalancha. Cada pago que antes iba al vecino, a la tarjeta y al motor, ahora se sumaba íntegro a la hipoteca. Los miles de dólares empezaron a bajar con una velocidad asombrosa. El banco, que antes enviaba cartas de amenaza, ahora enviaba cartas de agradecimiento por su puntualidad. Pedro las guardaba todas, pero no con orgullo, sino como trofeos de una guerra que estaba ganando día a día. La transformación de su vida era visible en cada rincón. Su casa, aunque sencilla, brillaba con una luz nueva. Ya no había discusiones por dinero al final del mes. Sofía crecía en un ambiente de paz. Elena tenía una sonrisa que ya no estaba empañada por la preocupación. Y Pedro, al mirarse al espejo cada mañana, ya no veía a un fracasado, sino a un hombre que había decidido tomar las riendas de su destino. Estaba a punto de entrar en la etapa final de su plan, la etapa donde la deuda desaparecía para siempre, y comenzaba la verdadera construcción de riqueza. El camino hacia la cima de la montaña siempre es el más empinado, pero es ahí donde la vista comienza a despejarse. Pedro se encontraba en el último tramo de su batalla, la hipoteca, esa cifra monumental que antes le robaba el sueño y lo hacía sentir pequeño ante el mundo, se había reducido a una cantidad que podía cubrir en cuestión de meses si mantenía el ritmo. La bola de nieve que comenzó con apenas $80, ahora era un torrente de miles que golpeaba la base de su deuda final con una fuerza imparable. Lo más asombroso de este proceso no era solo el saldo de su cuenta bancaria, sino el cambio radical en su propia identidad. Pedro ya no se veía a sí mismo como un simple conductor que intercambiaba tiempo por monedas. Se sentía un administrador de su destino. Su red de conductores amigos seguía creciendo bajo su mentoría, y el negocio de postres de Elena se había formalizado tanto que ahora abastecía a 3 cafeterías locales. El dinero ya no era un fantasma que huía de sus manos, sino un recurso que obedecía sus órdenes. Una mañana fría de diciembre, Pedro se despertó sin necesidad de alarma. El silencio de la casa era diferente esa vez. Se dirigió a la mesa del comedor, la misma donde meses atrás había llorado frente a una lista de deudas que parecía una sentencia de muerte. Tomó el último estado de cuenta del banco. El número que aparecía como saldo pendiente era exactamente igual a la cantidad que él y Elena habían logrado reunir en su cuenta de ahorros dedicada a la libertad. No hubo fanfarria ni grandes celebraciones. Con las manos un poco temblorosas por la emoción, Pedro realizó la transferencia electrónica final. $1,754.22. Al presionar el botón de confirmar, un silencio profundo llenó la habitación. Durante años, ese hogar no le pertenecía realmente a él, sino a una institución fría que podía quitárselo en cualquier momento. Ahora, cada ladrillo, cada centímetro de suelo y cada teja del techo eran suyos por derecho propio. Elena entró a la sala y al ver la expresión en el rostro de su esposo, supo que el momento había llegado. Se abrazaron en medio de la sala, rodeados por el aroma del café recién hecho, y lloraron. Pero no era el llanto de la desesperación, sino el de la victoria. Habían recuperado su vida, habían comprado su libertad con el sudor de su frente y, sobre todo, con una disciplina que antes creían imposible de alcanzar. Esa tarde, Pedro decidió que era momento de cerrar el ciclo. Condujo su taxi hasta la vieja librería donde todo comenzó. El local seguía oliendo a papel antiguo y recuerdos. Buscó al dueño, un hombre anciano que siempre estaba sumergido en sus lecturas tras el mostrador. Pedro puso sobre el mueble de madera el libro del Dr. Vargas. Aquel ejemplar desgastado, con las esquinas dobladas y las páginas llenas de anotaciones personales. «Quiero devolver esto», dijo Pedro, con una sonrisa tranquila. «Ya terminó de enseñarme lo que necesitaba. Quizás haya alguien más que entre hoy por esa puerta sintiéndose tan perdido como yo hace un año». El anciano miró el libro y luego a Pedro. Notó la firmeza en su postura y la paz en sus ojos. No necesitó preguntar nada. Tomó el libro y lo colocó de nuevo en el estante de finanzas, pero esta vez en el lugar más visible. Al salir de la librería, Pedro se detuvo a observar el movimiento de la ciudad. Vio a otros taxistas acelerando con angustia.
a personas corriendo tras el autobús con rostros marcados por la preocupación, y a jóvenes comprando cosas que no necesitaban con dinero que aún no tenían. Sintió una compasión profunda por ellos, pero también una certeza. Cualquiera podía salir de ese ciclo si decidía enfrentar su verdad. El cuarto paso del libro, la multiplicación del valor, se convirtió en su nueva realidad. Pedro no dejó de trabajar, pero dejó de hacerlo por necesidad extrema. Vendió su taxi amarillo y, con el dinero y sus ahorros, compró 2 vehículos nuevos. Contrató formalmente a Luis y a otro compañero, creando una pequeña empresa de transporte privado con un enfoque humano y profesional. Él seguía manejando ocasionalmente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le gustaba recordar de dónde venía. La verdadera riqueza, descubrió Pedro, no se contaba en el saldo de su cuenta, sino en el tiempo que ahora podía dedicarle a su familia. Podía llevar a Sofía al parque un martes por la tarde sin sentir que estaba perdiendo dinero. Podía sentarse con Elena a planear el futuro, no con miedo, sino con entusiasmo. La regla de los 4 pasos no solo había limpiado sus deudas, había limpiado su alma de la mentalidad de escasez. La historia de Pedro nos enseña que las cadenas más pesadas no están hechas de hierro, sino de intereses, miedo y falta de propósito. Salir de deudas no es un proceso matemático, es un proceso espiritual que requiere quemar al viejo hombre para que uno nuevo, más fuerte y consciente, pueda nacer. La libertad financiera es, en última instancia, la libertad de elegir quién quiere ser y cómo quiere servir a los demás. Aquel que logra dominar sus impulsos y someter su ego a la disciplina del ahorro y el esfuerzo, descubre un poder que nadie puede arrebatarle. Pedro caminaba ahora por las mismas calles donde antes se sentía un esclavo del medidor, pero ahora lo hacía con la cabeza en alto. Sabía que la mayor lección no estaba en el dinero ahorrado, sino en la persona en la que se había convertido para lograrlo, porque al final del día no se trata de cuánto dinero tienes en el bolsillo, sino de cuánta paz tienes en el corazón al cerrar los ojos cada noche, sabiendo que eres finalmente el dueño absoluto de tu propio destino.